en Habacuc. Estamos en Habacuc. La semana pasada comenzamos este profeta menor y habíamos dicho que ¿cuántos profetas menores son? 12, exactamente. ¿Se acuerdan de algunos? Joel, ¿se acuerdan de algún otro? Ageo, Amós, Sofonías, Oseas, exactamente, ahí están. Entonces los tienen en pantalla: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, 12 profetas menores. Les habíamos dicho que esos profetas, o hemos hablado que esos profetas, pues aunque se llaman menores porque la extensión de sus libros es corta, pero que a pesar de ser libros cortos en su extensión, tienen una profundidad hermosa, unos mensajes o unas profecías mesiánicas muy importantes, y además llaman al arrepentimiento, a la conversión. Entonces nos ayuda a saber que no se necesita hablar mucho para llevar la palabra del Señor, ¿verdad? Estos profetas menores cortos pero sustanciosos. ¿Y estamos en cuál? ¿Cuál dijimos? En Habacuc, exactamente. Habacuc, rápidamente para recordar algo de lo que hablamos la semana pasada, Habacuc es un hombre que se plantea preguntas, y el libro de Habacuc, que realmente la profecía de Habacuc es una serie de preguntas y un canto, un salmo final, se podría resumir en dos preguntas, dos inquietudes. Algunos dicen dos quejas, porque son unas quejas que le hace Habacuc al Señor, se queja contra él, pero al final, en el capítulo 3, vemos cómo este profeta, que es llamado el profeta de la fe, responde con una confianza maravillosa en el Señor, en medio de las circunstancias que está viviendo la nación, en medio de lo que el Señor le dice, pero él descarga toda su confianza en el Señor, descarga toda su esperanza en el Señor de una manera maravillosa. Habíamos hablado que este profeta se ubica alrededor del año 600 antes de Cristo, y que cuando él está en medio de la profecía, un poquito antes o un poquito después, porque no se sabe exactamente, está reinando en la parte norte de donde habita el pueblo de Israel, en Canaán. En la parte norte está reinando un rey que se llama Josías, que fue uno de los reyes más malos, más terribles que pudo tener el reino del sur. Y como Josías, él y otros reyes fueron tan infieles al Señor, como el pueblo de Israel, como el pueblo de Judá estaba tan alejado de Dios, vivían en violencia, los ricos oprimían a los pobres, idolatraban a dioses paganos, en fin, era una locura, era un absoluto desastre esta nación, por todo lo que se había entrado en el pensamiento y en la forma de vivir de los judíos. Iba a venir unas consecuencias terribles. Pero cuando Habacuc ve todo lo que ve toda esta violencia, ve todo esto, sucede lo que vimos hace 8 días, en los primeros 11 versículos del capítulo 1. ¿Alguien más o menos recuerda qué es lo que le dice Habacuc al Señor? ¿Recuerdan el título de esos 8 días? ¿Por qué la maldad se queda sin castigo? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué yo veo, Dios, que todo tu pueblo está viviendo un desastre? Hay opresión, hay angustia, hay tristeza, hay violencia, hay muerte, hay de todo, Señor. ¿Y qué pasó? ¿Tú no haces nada? ¿Por qué todo sigue, se queda sin castigo? Y esa es la queja, la primera queja o pregunta que le hace Habacuc al Señor. ¿Y qué le responde el Señor? ¿Recuerdan? Le dice el Señor: si yo sí te he escuchado. ¿Es que tú no me has escuchado, Señor? Sí, yo te he escuchado.
y le dice, hay una nación poderosa que se está levantando, los caldeos. Esos que son los mismos babilonios, estos babilonios, este imperio babilonio se está levantando y va a venir y los va a destrozar. Entonces la respuesta que le da el Señor no es nada halagüeña. ¿Cómo así? ¿Estamos mal? Y la respuesta tuya es que vamos a estar peor. Y lo que le dice el Señor, sí, es decir, ustedes se están portando mal, va a venir castigo. ¿Por qué? Y el castigo tiene una razón, es que Dios no quiere perder a su pueblo. Dios va a llamar a su pueblo, así sea a través del dolor. Dios dice, ustedes están alejados, ustedes están viviendo terrible, se matan los unos a los otros, están haciendo todo lo malo a mis ojos, pues va a venir una nación grande, poderosa sobre ustedes y los va a tratar tan mal que ustedes van a voltear a mirarme a mí. No les va a quedar otro remedio que mirarme a mí. Y esos son básicamente los 11 primeros versículos. Habíamos dicho que Habacuc consiste en 3 discursos. El primer discurso lo vimos la semana pasada, capítulo 1, versículos 1 al 11. El segundo discurso, que va desde el capítulo 1, versículo 12, hasta el capítulo 2, versículo 20, es una extensión bien larga. Y el tercer curso es todo el capítulo 3. Pero así es como lo vamos a desarrollar. Sin embargo, en un tiempo como el de hoy no alcanzamos a desarrollar toda la segunda parte porque es muy extensa. Entonces hoy vamos a ver la primera parte del segundo discurso. El segundo discurso es desde el capítulo 1, versículo 12, hasta el capítulo 2, versículo 20. Hoy solamente vamos a ver desde el capítulo 1, versículo 12, hasta el capítulo 2, versículo 1. Son pocos versículos realmente. Entonces, hoy vamos a ir a un tema, a un título que es muy parecido al de la semana pasada. ¿Cuál era el de la semana pasada? ¿Por qué la maldad se queda sin castigo? Y hoy el título de hoy es ¿por qué Dios no castiga a los malvados? Y tal vez, como les decía hace 8 días, es algo que nos pasa por la cabeza, ¿no? Pero si mi vecino es malo, si mi jefe es terrible, si este gobernante de turno hace cantidad de cosas desastrosas, ¿por qué Dios no lo castiga? ¿Y por qué a mí no me va tan bien como a él? ¿Por qué le va mejor que a mí? ¿No se han hecho esa pregunta alguna vez? Creo que es una pregunta que fácilmente llega a nuestra mente. El pueblo de Dios en ese momento está viviendo, ya les he dicho, en violencia, pecado, opresión, discordia, y Dios, dice Habacuc, no hace nada. ¿No se les parece de pronto a nuestra época? Opresión, maldad, violencia, corrupción. Alguien podría decir, ¿y por qué Dios no hace nada? ¿Qué pasa? ¿Por qué no cae un rayo sobre todos estos malvados y los destruye de una vez por todas? El problema es que si Dios lanzara un rayo sobre los malvados, ¿cuánto rayo nos correspondería a nosotros? Bueno, lo que pasa es que cuando Dios le dice a Habacuc que él está preparando un imperio que va a venir a asolar a Judá, Habacuc no queda nada contento con la respuesta de Dios, y por eso va a hacer unas preguntas, que es de lo que hoy vamos a hablar, esas preguntas que hace Habacuc, y es allí donde esta segunda parte comienza con estas preguntas. Pero se van a dar cuenta cómo en medio de la indignación de Habacuc, cómo en medio del enojo de Habacuc, cómo en medio de esa frustración que tiene Habacuc, Habacuc siempre reconoce que Dios es Dios. Siempre reconoce que Dios tiene unas características
Dios tiene algo que nadie le puede quitar. Y comienza el versículo 12 diciendo: ¿no eres tú desde cuándo? Desde la eternidad. Con esto que le está diciendo a Dios, que Él es ¿qué? Eterno, que Él no tiene principio ni fin, que Él está por encima del tiempo, algo dentro de lo cual nosotros no nos podemos mover, porque para nosotros todo depende del tiempo. Siempre estamos enmarcados dentro del factor tiempo, dentro de la dimensión tiempo. Dios está por encima de él. Para Dios no existe el tiempo, por eso Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él está simultáneamente al principio del tiempo, el día de hoy, y al final de la eternidad. Simultáneamente está porque Él está por encima del tiempo. Él no está circunscrito al tiempo como nosotros estamos circunscritos a Él. ¿Lo podemos entender? No. Porque para nosotros es imposible entender cómo alguien puede estar por fuera del tiempo. Pero Habacuc está reconociendo que Dios es eterno. ¿No eres tú desde la eternidad? Recuerden el contexto. Habacuc está molesto, está indignado con la respuesta que le da a Dios. Y por eso le dice: oye, tú no eres desde la eternidad. Y después le dice: oh Señor, Dios mío. ¿Y cómo termina diciendo? Santo mío. ¿Qué otro atributo le está reconociendo Habacuc a Dios? Que es santo. Y recuerda, quiere decir la palabra santo. Apartado. Muy bien, Silvina, apartado. La palabra santo quiere decir apartado. Tal vez a veces relacionamos la palabra santo con una persona muy buena o muy especial, con una aureola encima de la cabeza. Pero la palabra santo quiere decir apartado. Por eso es que nosotros somos santos. Aquí los que hemos nacido de nuevo somos santos porque hemos sido apartados para Dios por el sacrificio de Cristo Jesús. Cuando Él nos lavó por su sangre en la cruz del Calvario, en el Calvario nos apartó para Él. Somos santos, le pertenecemos a Él. Y cuando Habacuc le dice a Dios que es santo, es porque Él está apartado de toda maldad. Él está apartado del pecado. Él está apartado de todo lo caído, de todo este mundo caído y de todo lo que no es perfecto. Dios es santo. Y después le dice algo especial. Después de que le dice santo mío, ¿qué le dice? No moriremos. No moriremos. ¿Cómo dice esa versión? ¿Cómo dice esa versión? Eres inmortal, sí. Esa es una manera en que la tradujeron en alguna época, en que está hablando de que Dios es inmortal. Se puede traducir de las dos maneras. Atributo de Dios como que no tiene fin, pero aquí la mayoría de los biblistas, ¿hay otras versiones aparte de estas dos? No, pero esa es esta misma. Otra versión diferente. ¿Qué dice ese? Que eres eterno, también va por la traducción de inmortal. Entonces hay unos biblistas que dicen que Dios, que la traducción correcta es inmortal porque está hablando de los atributos de Dios. Y otros biblistas, como es el caso de la traducción que nosotros seguimos, la Nueva Biblia de las Américas, dicen no, se está refiriendo a que no morirá el pueblo de Israel. ¿Es inmortal? Sí. ¿No morirán? También. Es una promesa que le dio Dios a su pueblo desde el principio, cuando les dijo que ellos iban a ser mayor número que ¿quién? Que la arena del mar y que las estrellas de los cielos, que nunca se acabarían. Y es algo que Dios prometió y Dios lo cumplió, a pesar que el pueblo de Israel siempre estuvo bajo opresión, porque el pueblo de Israel estuvo primero bajo los
medopertas, después bajo los griegos, primero a los caldeos, persas, griegos, romanos, siempre en opresión, siempre ellos continuaban, las otras naciones se acababan y ellos continuaban. En el año 70, ¿qué pasó en el año 70, Sadi? La guerra. ¿Y qué trajo la guerra de Roma contra los judíos? La destrucción del templo y la destrucción de todo Jerusalén. Fue arrasado, no quedó piedra sobre piedra, y 3 años después todos los judíos tuvieron que salir de esa zona y se fueron por todos los países del mundo. Año 70. En el año 70. ¿Ustedes recuerdan en qué año les volvieron a dar un territorio a los judíos? Y hecho, exactamente. Quiere decir que desde el año 70 hasta el año 1948, los judíos estuvieron dispersos por todo el mundo. Les pongo un ejemplo. Si hoy viene y nos sacan a todos los colombianos de acá, y nos dispersamos por todo el mundo, dentro de 300 años, ¿cuántos colombianos quedarán? Posiblemente nuestros hijos, nuestros nietos ya no se reconocerán colombianos, se reconocerán del país donde nacieron. Es muy fácil, podemos ver las personas que viajan, ya el nieto ya no se reconoce colombiano, ya se reconoce, qué sé yo, ecuatoriano o suizo o irlandés, porque nació allí, creció allí, toda la vida ha estado allí, ya no se reconoce colombiano. Sin embargo, los judíos pasaron casi 1900 años por todo el mundo dispersos y nunca perdieron su identidad. Cuando les dieron ese terreno que les dieron allí en la tierra prometida, regresaron como nación, no murieron. Por eso los biblistas que dicen que de no morir, esta frase no moriremos, es más exacta con la historia que ha venido. El pueblo de Israel tiene una promesa. El pueblo de Israel estará hasta el final de los tiempos, hasta el último momento. Nunca dejará de ser el pueblo de Israel. Estará allí presente, estará respaldado por esa promesa que le dio el Señor. Es un pueblo que ha estado allí y siempre estará, perseguido siempre, pero siempre ha estado allí porque tiene esa promesa. Pero bueno, sigamos a continuación. Después dice, oh Señor, para juicio lo has puesto. ¿A quién? No, Israel es el que está enjuiciado. A los babilonios, al pueblo babilonio, o a Nabucodonosor, podría ser que es el rey en ese momento de Babilonia. Has puesto a Nabucodonosor, has puesto al pueblo babilonio, el imperio babilonio, para enjuiciarnos. Después dice, tú, oh roca, lo has establecido para corrección. ¿Qué está reconociendo Habacuc? Que Dios en su soberanía, que Dios en su majestad, que Dios en su perfecta voluntad estableció que este imperio va a venir sobre Israel y los va a corregir. Va a haber castigo, va a haber un juicio sobre Israel y que Dios va a usar a ese imperio para hacer eso. ¿Buenas noticias? No. Terribles noticias, pero Habacuc está reconociendo que aunque no va a morir, que aunque hay una promesa que se va a mantener, va a venir sobre ellos algo terrible, un juicio, porque se lo merecen, porque necesitan ser corregidos. Pero antes o en medio de estas dos frases, ¿cómo le dice el Señor? Tú, oh roca. La palabra roca, ¿qué querrá decir? Fuerte, firme, estable, protección.
Tú, oh roca, tú eres el que le das estabilidad a tu pueblo. Tú eres el que sostienes a tu pueblo. Tú eres el que le das firmeza a tu pueblo. Tú eres el que proteges a tu pueblo. Tú, oh roca, has establecido que vengan ellos sobre nosotros, pero tú sigues siendo nuestra roca. Por eso seguiremos como pueblo en medio de la adversidad que tú traigas como juicio por nuestro pecado. Dios cumple las promesas. Pero antes de seguir, tenemos que recordar que nosotros también tenemos una roca. ¿Alguien recuerda cuál es nuestra roca? Cristo. Jesús es nuestra roca. Pablo, en la carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 13 y 4, dice así: todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma agua espiritual, pues bebieron de la roca espiritual que viajaba con ellos, y esa roca era Cristo. Esa es nuestra roca. Esa es nuestra roca. ¿Recuerdan cuando termina el sermón del monte? Jesús dice que todos los que escuchan las palabras, que han escuchado las palabras de Él, de ese sermón tan maravilloso que toca todos los temas, y le obedecen, son como ¿qué? Una casa construida sobre una roca. Si nosotros vivimos nuestra vida sostenida por la palabra de Dios, en la voluntad de Dios, estamos en la roca, estamos realmente protegidos. No hay nada que nos pueda mover. Vendrá, eso dice Jesús en Mateo 7, al final, vendrán vientos, tormentas, y la casa se mantendrá firme. Jesús, ese que es la roca, tiene una promesa similar para nosotros como la que tiene el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no se terminará, el pueblo de Israel no morirá, el pueblo no se acabará, se mantendrá, y nosotros también nos mantendremos. Los que hemos nacido de nuevo, ¿cuándo vamos a dejar de existir? Nunca, nunca. Tenemos una promesa de eternidad, y lo dice varias partes de la Biblia, solo vamos a mirar una. Aquí en Juan, capítulo 11, versículos 5 y 26, dice: entonces Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera. Vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Está hablando con Marta, la hermana de María y de Lázaro, termina diciendo: ¿crees esto? ¿Qué promesa tan maravillosa? Jesús es la resurrección y la vida. Si creemos en Él, no tenemos final. No importa que vengan situaciones difíciles, no importa que vengan problemas, no importa que el Señor a veces nos tenga que llamar con su amor de una manera fuerte y a veces incluso dolorosa, pero no tenemos final. Tendremos vida eterna porque Él es la resurrección y la vida, y si hemos creído en Él no moriremos, estaremos siempre con Él por toda la eternidad, jamás moriremos. Y eso es maravilloso. Por eso cuando tengamos un problema, una dificultad, un dolor, una situación que no queremos vivir, cuando estemos como Judá, cuando venían los babilonios y cuando los deportaron y los llevaron por 70 años a Babilonia, siendo esclavos por 70 años, y pasaron 3 generaciones, y la generación de en medio ni siquiera supo nunca lo que era pisar Jerusalén. Ellos sabían que tenían una promesa, y nosotros tenemos una promesa. No importa la situación que estemos viviendo, no importa lo que estemos pasando, hay una promesa: jamás moriremos, siempre estaremos con el Señor, siempre estaremos con Él. Él no nos va a soltar, Él no nos va a abandonar, Él no nos va a dar la espalda en ningún momento. Él está con nosotros hasta el fin, nunca se apartará de nosotros. Vamos a continuar con Habacuc capítulo 1, vamos al versículo 13, dice así: muy limpios son tus ojos. ¿Para qué? Mirar el mal. Mira qué bonito como le dice Habacuc: tú eres puro, tus ojos son puros para mirar el mal. Y no puedes ¿qué? Contemplar. Es un acto también de mirar, contemplar. No puedes mirar
no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué qué? ¿Por qué? Miras con agrado a los que proceden pérfidamente y guardas silencio cuando el impío devora al que es más justo que él. Miren la manera en que Habacuc le está haciendo un reclamo al Señor. Tú eres puro, tú eres puro, tú no te complaces en mirar el mal porque tú eres puro. Tú eres puro, no te complaces con darte cuenta, con observar cómo unos oprimen a otros. Tú eres puro. Pero Señor, ¿por qué estás viendo? ¿Por qué estás mirando con agrado la maldad a esas personas que oran tan terriblemente? ¿Por qué no dices nada cuando el pagano, cuando el impío es el pecador, el pagano, el que no está cerca de Dios, cuando esa persona devora al que es menos malo? Dice, al que no es tan justo, al que es menos malo que él. Ese que es re malo viene sobre el que no es tan malo, y tú miras y pareciera que te agradara eso. Lo que le está diciendo Habacuc es: esos babilonios son terribles, esa gente es mala, pero mala, re mala. Ellos acaban con todo, acaban con países, acaban con todo. Ellos van a venir sobre nosotros los judíos, que sí somos malos, pero no tanto como ellos. Y tú vas a dejar que eso pase así. Por lo menos nosotros somos tu pueblo, pero es que ellos ni siquiera son tu pueblo, es que ellos ni siquiera te conocen, ellos son impíos. Y tú vas a ver eso y no vas a hacer nada, te vas a quedar en silencio ante tremenda maldad. Y dice el versículo 14: ¿por qué has hecho a los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? Habacuc está comparando al imperio babilonio con alguien que pesca, con un pescador. Y dice, ese pescador ve los peces y tiene todas las herramientas, tiene una atarraya, una red, tiene un cordel, un gancho, tiene el cebo, tiene todo lo necesario para pescarlo, y los peces no pueden hacer absolutamente nada, están en sus manos. Judá es como ese pez. Vienen los babilonios, ¿y qué pueden hacer ante ese ejército tan grande? ¿Qué pueden hacer? Absolutamente nada. Dejarse atrapar por las redes. Continúa en esta comparación en el versículo 15 diciendo: a todos el pescador los saca con anzuelo. ¿Sí? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor. ¿Quién es el pueblo invasor? Los caldeos, Babilonia. Los caldeos, los babilonios, van con anzuelo y saca a estos pueblos pequeños. Los arrastra con su red y los junta con su malla. Por eso se alegra y se regocija. Viene ese ejército preparado, rico, con armas, con uniformes, con escudos, con espadas, con lanzas, caballería. Y vienen sobre nosotros que tenemos un pequeño ejército, no muy bien armado. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Nada. Es como el pescador que lanza la red, que lanza el anzuelo, y el pez no puede hacer absolutamente nada. Este pueblo invasor se apodera de personas, se apodera de pueblos completos,
los deporta, los lleva, los junta en su malla. ¿Cuál era la malla? Allá a Babilonia. Llegaron a Judá, tomaron a la gente, la pusieron en su malla, digámoslo de esa manera, y la llevaron toda deportada a Babilonia por 70 años. Todos los peces de Judá para Babilonia, deportados. ¿Qué podían hacer ante un ejército de esa magnitud, de ese poderío? Nada, absolutamente nada. Los iban a esclavizar y iban a gobernar sobre ellos. Pero lo más doloroso es que, al igual que un pescador, después de una jornada de buena pesca, sale y va con su red llena de peces o con sus peces allí amarrados, no sé cómo dirán los pescadores, y va allí, ¿y cómo va el pescador? Feliz, contento, miren la pesca que hice. Así va a ir, ¿ves lo que dice? Por eso se alegra y se regocija. Además de eso, Nabucodonosor, además de eso, los ejércitos van a estar felices de ver cómo los judíos están siendo deportados en tristeza, en destrucción, porque queda destruida Jerusalén. Pero ellos están felices, regocijándose, disfrutando su maldad. Continúa Habacuc. Por eso ofrece sacrificio a su red. ¿A quién se le ofrecía sacrificio? Pero a los pueblos, ¿a quién le ofrecía sacrificio? A los dioses. Los mismos judíos le ofrecían sacrificio al Señor en el templo. Llevaban corderos para sacrificarlos, llevaban palomas para sacrificarlos. Y ellos dicen, por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla. ¿A quién se le quemaba incienso? Al Señor, a Dios. Y los pueblos también quemaban incienso a sus dioses. Y lo que está diciendo Habacuc es, este pueblo, este Nabucodonosor, este pueblo caldeo o babilonio, le está ofreciendo sacrificio a su red, ofreciendo incienso, quemando incienso a su malla, pues gracias a ellas su pesca abundante y su colenta, su comida. Está indignado Habacuc. Nosotros somos infieles, somos malos, violentos, hay opresión, nuestro rey es terrible, pero por lo menos llevamos sacrificios, llevamos corderitos al templo, por lo menos vamos allí y quemamos incienso al Señor. Pero estas personas paganas, estas personas impías, están ofreciéndole incienso, están ofreciendo sacrificio a su Dios, porque ellos dicen que Él es el que les ha dado la victoria sobre los peces, sobre nosotros. El Dios de ellos, la madre de ellos, era Marduk, el Dios Marduk, ese que está ahí en pantalla. Ese era el Dios de los caldeos, de los babilonios. Bueno, tenían otros dioses, pero ese era el principal, y al cual ellos agradecían por haber logrado atrapar, haber logrado sitiar, haber logrado sacar a los judíos y a los otros pueblos que ellos llegaban y sacaban para obtener sus territorios. Dice el versículo 17: vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad naciones. Lo hace en forma de pregunta, ¿sí ven? Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones. Lo que le está diciendo a Habacuc es, esa es la realidad. Esos son los babilonios, es el pueblo, Señor, que tú estás levantando, que son malos hasta los tuétanos, y van a vaciar, a ir por más territorios, van a saquear más ciudades, van a deportar más poblaciones, irán por más. Eso es lo que van a hacer. ¿Cuál es la respuesta? Eso lo vamos a ver más adelante, pero la respuesta va a ser, por ahora, sí. Por ahora, sí.
pero en un futuro vendrá el castigo sobre ellos. Y como no vamos a llegar hasta allá hoy, lo que les quiero decir es que el juicio de Dios llega sobre su pueblo, pero también llega sobre todos aquellos que hacen lo que no le agrada a Dios. Para llamarle la atención, para su pueblo, para decirle, oye, hey, eres mi pueblo, reacciona, voltea a mirarme, me conoces, deja de hacer lo malo y voltea a mirarme y arrepiéntete. Para las naciones, para los que no conocen al Señor, para un castigo eterno. Pero eso lo vamos a ver después. Esta primera parte de la segunda queja o del segundo discurso termina en el versículo 1 del capítulo 2, que es el que vamos a leer a continuación. Capítulo 2, versículo 1, dice Habacuc: estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que él me dice y qué he de responder cuando sea ¿qué? Reprendido. Habacuc sabía que la respuesta no iba a ser una felicitación. Habacuc sabía que la respuesta no iba a ser que lo iban a vitorear, iba a ser reprendido. Pero, ¿qué es lo que está diciendo Habacuc aquí ya terminando? Dice, me voy a ir allí, al puesto de guardia, a la atalaya, donde está el guardia, la torre, digámoslo así, donde los soldados se ponen a vigilar, esa es la atalaya. Y en esa torre de vigía, él va a esperar. ¿Qué va a esperar? No. ¿Cómo? Y velaré para ver lo que él me dice. Esperaré la respuesta de Dios. Aún no ha recibido respuesta. La respuesta que le da es como unos puntos sucesivos. Estoy levantando un pueblo que vendrá sobre ustedes. Y ahora viene y le dice, pero mira lo que estás haciendo, tú que eres perfecto, que eres santo, tú que eres mi roca, tú que eres eterno. Mira. Pero aún no ha recibido la respuesta que la va a recibir a continuación, y es el texto que vamos a estudiar en nuestro próximo estudio de miércoles. Lo que está diciendo Habacuc es, aún no conozco la respuesta, pero yo sé que él tiene una respuesta. Y me temo que la respuesta no me va a gustar. Pero aún así, esperaré pacientemente por lo que él me va a decir. Conclusiones. Leer Habacuc lo mantiene a uno en una tensión como de que me gusta pero no me gusta. A veces como que no quisiéramos estar en los zapatos de Habacuc. Bueno, creo que a nadie le gustaría estar en los zapatos de Habacuc realmente. ¿Por qué Dios no castiga a los malvados? La Biblia nos dice que Dios da la provisión, y para nosotros hoy sabemos que hay una provisión, y la provisión es la cruz de Jesús, la cruz en la cual Jesús murió para darnos vida eterna. Y Dios está esperando que más personas se acerquen confiadamente a esa cruz. Por eso va esperando. A nosotros nos parece que Dios se tarda. No, Dios no se tarda. Dios tiene un momento estipulado para hacerlo. Él llegará en ese momento. Y ese día en que Él regrese, ese día vendrá el juicio real.
Ese día, aún los babilonios o nuestros babilonios, los que nos rodean, ese día serán juzgados. Por ahora, aún para esos babilonios, aún para las personas cercanas, aún para las personas que han conocido de Jesús, pero no lo han tomado en serio, que le dan la espalda, que incluso se burlan de ese Jesús del cual han oído hablar, ahora hay una oportunidad de arrepentirse, de voltear y seguirlo, de dejar de alejarse de Dios y comenzar a caminar hacia Dios. ¿Por qué Dios no castiga a los malvados? Porque sí va a venir un castigo, pero no es cuando nosotros queramos, no es cuando nosotros digamos, no es porque yo quiero que sea, porque incluso hay misericordia para esas personas que nosotros quisiéramos que les cayera un rayo en este momento. Ese es Dios, misericordioso. Por eso, lo que nosotros necesitamos es cambiar la pregunta. No es hacer la misma pregunta de Habacuc. No es decir, ¿por qué Dios no castiga a los malvados? Sino decir, Señor, en tu perfecta voluntad, al final, los que definitivamente no volteen a mirarte serán castigados. Pero tú eres el dueño del tiempo. Tú eres el que sabes en qué momento. Yo sencillamente, como lo está haciendo Habacuc en este último versículo, esperaré pacientemente tu respuesta. Amén. Oramos.